Bueno, buenas tardes con todos. Es un placer estar aquí y compartir este taller de garantías penitenciarias y para personas privadas de libertad. Agradezco especialmente a la Fundación Dignidad por permitirme dar este taller. Soy abogado de profesión y cuando ejercía el libre ejercicio, siempre me tocaba defender varios clientes que han cometido algunos delitos. Los he tenido que defender en materia preprocesal, en materia procesal penal y después de la sentencia en materia de garantías penitenciarias. Por ello, tanto en la práctica como en la doctrina, se puede ver que existen varias falencias en el tema de garantías penitenciarias para personas privadas de libertad. A continuación, les quiero compartir unas diapositivas para tener mayor énfasis en lo que se le está tratando de explicar. Disculpe, compañera, para compartir las diapositivas. Bueno, para la revisión de lo que es las garantías penitenciarias, tenemos que regirnos a tres leyes importantes, como lo son la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social y las reglas Nelson Mandela. Hay que partir indicando que las garantías penitenciarias son derechos que tienen los privados de libertad y estos derechos los otorga la misma Constitución. Es preciso indicar que en el establece que los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria está encuadrado también las personas privadas de libertad y en ella se reconoce los siguientes derechos: a no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, la comunicación y visita de familiares y profesionales del derecho, a declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que hayan recibido durante la privación de libertad, contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en centros de privación de libertad, la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas, recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes y personas adultas mayores enfermas o con discapacidad. En este sentido, se puede entender que las personas privadas de libertad tienen un sinnúmero de derechos, pero también tenemos que entender cuál es la rehabilitación social o los centros de rehabilitación social. Para ello, la Constitución también nos indica en el sistema de rehabilitación tendrá como finalidad la rehabilitación de las personas sentenciadas penalmente para ser reinsertadas en la sociedad. El artículo 203, numeral 5, también nos detalla que el Estado establecerá condiciones de inserción social y economía real de las personas después de haber estado privadas de libertad. Entonces, el punto importante aquí es que el Estado tiene como función primordial el garantizar la reinserción social de las personas privadas de libertad en la sociedad. En este sentido, también existe también reglas internacionales, como lo son las reglas Mandelas. Son reglas otorgadas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, ya que la regla número 1 de Nelson Mandela establece que a las personas privadas de libertad se le tienen que respetar los derechos
tanto de dignidad por el hecho de ser un ser humano. Luego pasamos a analizar el reglamento del sistema de rehabilitación social, donde se establece en el artículo 8 que el Día Internacional en favor de los derechos de las personas privadas de libertad y reconocimiento del servicio penitenciario, en concordancia con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, reglas Mandela, el 18 de julio de cada año se conmemorará el Día Internacional en favor de los derechos de las personas privadas de libertad, con el objetivo de promover condiciones dignas de privación de libertad, sensibilizar acerca de que las personas privadas de libertad son parte integral de la sociedad y valorar la labor del sistema de rehabilitación social como servicio público de particular importancia. Como segundo punto, y ya entrando en materia penal, tenemos que hablar sobre la finalidad de la pena. La finalidad de la pena, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, establece que tiene como fin la pena la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de las personas con condena, así como la reparación del derecho. En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales. El Código Orgánico Integral Penal, al hablarnos sobre la finalidad de la pena, nos topa 3 puntos importantes. Primero, la prevención general para la comisión de delitos. Segundo, el desarrollo progresivo de los derechos de las personas condenadas. Y tercero, la reparación del derecho a la víctima. Este primer punto es importante porque el Estado, usando su poder punitivo, su poder sancionador, aplica penas y sanciones a las personas que cometen delitos. Entonces, al aplicar penas y sanciones, la sociedad en su psiquis, al ver una sanción que conlleva años de privación de libertad, ellos se abstienen de cometer un delito. Un ejemplo claro es cuando una persona realiza un robo, se lo detiene en flagrancia, se le pasa la audiencia, se siguen las investigaciones y un juez lo declara culpable. El artículo 189 del COIP establece para el robo con arma de 5 a 7 años de privación de libertad. El juez le aplica 5 años. En este sentido, la sociedad, al ver esa sanción, se va a abstener de cometer algún delito de robo, porque va a decir, no vale la pena arriesgar años de vida dentro de la cárcel por el robo de un celular. El segundo punto nos habla sobre el desarrollo progresivo del derecho y capacidades de las personas condenadas. Este punto va de la mano con el concepto y el fin del sistema de rehabilitación social, ya que las personas privadas de libertad tienen derecho a que desarrollen sus capacidades, tanto educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. Todo esto da un apoyo para su reinserción a la sociedad. Y como tercer punto tenemos la reparación del derecho. Este tercer punto es importante ya que debemos recordar que dentro de un acto ilícito existen dos partes, como lo es el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona quien comete el acto ilícito y el sujeto pasivo es la persona a quien recae este acto ilícito, ya sea sobre su persona o sobre sus bienes. El reparar a la persona que ha sido víctima de un delito penal es primordial para que el Estado mantenga la confianza de la ciudadanía. El garantizar que un hecho ilícito no quede en la impunidad fortalece la confianza en las instituciones del Estado, llámese esta Fiscalía o Policía Nacional. Un dato importante que me gustaría resaltar y cuando pasaba audiencia siempre lo indicaba, es que el artículo 52 del COIP establece que en ningún caso la pena tiene utilización de las personas como seres sociales. En este sentido, este enunciado se fundamenta en una obra escrita por un filósofo francés, Rousseau,
conocida como el contrato. En ella se explicaba que todas las personas formamos parte de un contrato social con el fin de vivir en armonía y en busca de un bien favorable para todos. El contrato social de Rousseau ha influido de manera directa para la creación de leyes y en especial la ley penal, ya que le otorga al Estado una facultad sancionadora, un poder punitivo, con el fin de que aplicando este poder punitivo mantenga el orden y la paz social. Pero cuando nos indican que la pena no tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como es, esto también ahora enunciado de Rousseau, quien indica que el hombre es un ser sociable por naturaleza. Es más grave que, por más grave que el delito que haya cometido la persona, este sigue siendo un ser sociable y que al cumplir su pena, él tiene que salir de nuevo y reintegrarse a la sociedad. Ya con la experiencia de que si vuelve a incumplir las leyes, podrá volver a ser recluido en un centro de rehabilitación. A continuación quisiera compartirles un video para que quede un poco mejor explicado el tema de los derechos de los privados de libertad. UNODC ha diseñado una estrategia para abordar la crisis penitenciaria con los siguientes objetivos: reducir el uso del encarcelamiento, mejorar las condiciones de reclusión, apoyar programas de reintegración social. UNODC promueve la aplicación de normas internacionales en materia de prevención del delito y justicia penal. Uno de los estándares más importantes son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas en 1955. Estas reglas constituyen las normas mínimas utilizadas para la administración de las prisiones. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Sudáfrica. En temas de las reglas fueron revisados. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto, debido a la dignidad inherente al ser humano. Las necesidades individuales de los grupos en especial situación de vulnerabilidad deben ser atendidas. Los servicios de salud deben ser brindados de forma gratuita y sin discriminación. El proceso disciplinario de proceso y las sanciones no pueden equipararlas con malos tratos. Se jerarquiza el sistema de gestión de expedientes y se mejoran las investigaciones sobre muertes y torturas. Las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia jurídica en asunto legal. Y al derecho de presentar quejas y se establece un sistema dual de inspecciones. El trabajo del personal penitenciario se da como servicio social de particular importancia. Se actualiza la terminología y se incluye un enfoque de derechos humanos. En el marco de las intervenciones realizadas mediante el proyecto Consolidando los avances de la reforma penitenciaria en Panamá, las reglas Nelson Mandela constituyen una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades del personal y mejorar la gestión penitenciaria. Para mayor información, visita la web de UNODC de Panamá. Bueno, una vez revisado el video,
se puede establecer con mayor claridad cómo se ejecutan los derechos de las personas privadas de libertad y cuáles son las reglas Nelson Mandela. Ahora es preciso entrar en materia ya de garantías penitenciarias. Debemos recordar que las garantías penitenciarias están reguladas en el Código Orgánico Integral Penal. Dicha normativa penal fue promulgada el 10 de agosto del 2014. En ella se establece en el libro 3, el libro de ejecuciones, entendiéndose esta como las ejecuciones de las penas o de las sentencias. Y en el artículo 666 nos habla sobre la competencia. En las localidades donde exista un centro de privación de libertad, habrá por lo menos un juzgado de garantía. La ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá al sistema de rehabilitación social, bajo el control y supervisión de los jueces de garantías penitenciarias. Esto quiere decir que en cada ciudad donde exista un centro de rehabilitación social o un centro penitenciario, tiene que haber garantías penitenciarias, pero el caso no se lo cumple en su totalidad, ya que Machala tiene un centro de rehabilitación social y en Machala se recibe a todos los detenidos de la provincia del Oro. Son cerca de 500,000 habitantes. Entonces, todos los detenidos, sentenciados, ya sea por apremio o por sentencia condenatoria, recaen en el Centro de Rehabilitación Social de Machala. Y aquí no existe un juez especializado en garantías penitenciarias. Lo que existe es jueces penales que les han otorgado competencia en garantías penitenciarias. Eso lo indica una resolución del Consejo de la Judicatura. Por ello, no se cumple a cabalidad este articulado y por ello también se vulneran algunos derechos de los privados de libertad, ya que sus causas no son atendidas a tiempo, ya que sus planteamientos de beneficios como régimen semiabierto, régimen abierto, no son atendidos en la medida de que el tiempo determina que tiene que resolverse una causa en 30 días, cosa que no se lo hace así. Las competencias de los jueces de garantías penitenciarias, entre ellas está el cómputo de la pena, artículo 667. El juez de garantías penitenciarias realizará el cómputo, determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena y de acuerdo a la fecha se podrá solicitar el cambio del régimen de rehabilitación social. También el juez de garantías penitenciarias tiene competencia sobre la vigilancia y el control. El juez de garantías penitenciarias realizará por lo menos una inspección mensual a los centros de privación de libertad a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la condena y de los derechos de las personas que están privadas de libertad. Podrá ordenar la comparecencia ante sí o ante un superior cuando por razones de enfermedad una persona privada de libertad sea trasladada a una unidad de salud pública, tendrá derecho a una visita donde se lo encuentre. El artículo 670 nos habla sobre el procedimiento en materia de garantías penitenciarias. Establece que el trámite de los incidentes relativos a la ejecución de la pena es oral y público, por lo cual se notificará a las partes y se citará a los testigos y peritos necesarios que informarán durante la audiencia. Contra la resolución procederá el recurso de apelación. Avanzando con el tema de garantías penitenciarias, el COIR establece en el artículo 674 cuál es el organismo técnico para garantizar el cumplimiento de los fines del sistema de rehabilitación social. Establece que el fin del sistema de rehabilitación social es evaluar la eficacia y eficiencia del sistema de rehabilitación, administrar los centros de privación de libertad y fijar estándares de cumplimiento de los fines del sistema. El presidente designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá este organismo.
El artículo 676 establece que las personas privadas de libertad se encuentran bajo custodia del Estado. Este punto es importante, ya que la seguridad de los centros penitenciarios están bajo la administración del Estado, y por ello los privados de libertad están bajo la tutela del Estado. El Estado tiene que garantizar los derechos, la integridad física, la seguridad, la vida de los privados de libertad. Se ha visto en el gobierno varias crisis penitenciarias. Se ha visto cómo han existido amotinamientos, han existido muertes dentro de los centros penitenciarios, y este debido control lo tiene que asumir el Estado mediante el órgano técnico regulador, cuestión que aún está faltando y se debería garantizar un poco más por el tema de pandemia. Continuando con los enunciados del COIP, se establece el artículo 678, que los centros de privación de libertad, que es albergar a las personas con medidas cautelares personales, a las personas que tienen penas privativas de libertad y a las personas que tienen apremios. Todas estas personas cumplirán sus penas en un centro de privación de libertad. El artículo 692 nos habla sobre las fases del régimen. El régimen de rehabilitación social estará compuesto de las siguientes fases. 1. Informará y diagnosticará de la persona privada de libertad. 2. Un desarrollo íntegro personalizado. 3. Una inclusión social. Y 4. Un apoyo a los liberados. Esto se complementa con la fase de los beneficios del régimen penitenciario, que pueden ser cerrado, semiabierto y abierto. El artículo 695 del COIP establece que existe un sistema de progresividad. La ejecución de la pena se regirá por el sistema de progresividad, que contempla los distintos regímenes de rehabilitación social, hasta el completo reintegro de la persona privada de libertad a la sociedad. El artículo 696, que nos habla sobre el régimen de rehabilitación social, nos determina que existen 3 regímenes. 1, el cerrado. 2, el semiabierto. Y 3, el abierto. De igual forma, el Reglamento Nacional del Sistema de Rehabilitación Social establece en el artículo 165 que el sistema progresivo de atención a personas privadas de libertad se implementará por los regímenes cerrados, semiabierto y abierto. El régimen cerrado es el periodo de cumplimiento de la pena que se iniciará a partir del ingreso de la persona sentenciada a uno de los centros de privación de libertad. Es la fase inicial con el cual la persona privada de libertad comienza su régimen de rehabilitación social. Siempre todo privado de libertad comienza con un régimen cerrado. El Reglamento Nacional del Sistema de Rehabilitación Social establece en el artículo 168 la fase de información y diagnóstico. Una vez que la persona privada de libertad ingresa al centro penitenciario, se le recaban sus antecedentes y sus datos. Toda esta información recabada sirve para orientar la clasificación inicial de la persona privada de libertad, la ubicación y la elaboración de un plan de cumplimiento de pena. El artículo 171 establece los parámetros para la clasificación inicial. La ubicación de las personas privadas de libertad se realizarán de acuerdo a al siguiente puntaje. Mínima seguridad, hasta 10 puntos. Mediana seguridad, de 11 a 20 puntos. Y máxima seguridad, de 21 a 30 puntos. Esto quiere decir que existe un sistema para
clasificar a las personas privadas de libertad. El Centro de Rehabilitación Social con sus técnicos pueden a las personas privadas de libertad de acuerdo a los puntos adquiridos en la fase de información y diagnóstico. Aquí se le califica el tema de estudio, el tema de trabajo, el tema de educación, el tema de deporte, el tema cultural, el tema de bienestar social, el tema de familia y varios otros puntos que pueden clasificar a una persona privada de libertad. Luego pasamos a lo que es el régimen. Una vez que la persona privada de libertad se encuentra ya cumpliendo su rehabilitación social, ya sea en la mínima seguridad, mediana seguridad o máxima seguridad, comienza a cumplir su pena y existen algunas actividades que tiene que cumplir para que se le sea otorgado un régimen semiabierto. Entendamos al régimen semiabierto como el proceso de rehabilitación social de la que el Estado cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para el desarrollo de su actividad. Él podrá desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el organismo técnico. El Reglamento Nacional del Sistema de Rehabilitación Social también da un concepto sobre el régimen semiabierto. Indica que es la continuidad del proceso de rehabilitación y reinserción social de las personas sentenciadas, que al cumplir los requisitos del sistema progresivo establecidos en este reglamento, para el cambio de régimen podrá desarrollar paulatinamente sus actividades fuera del centro de rehabilitación social, de manera controlada durante el cumplimiento de la pena impuesta. Entonces, el régimen semiabierto tiene algunos requisitos, algunos parámetros que deberá cumplir la persona privada de libertad antes de que se le otorgue este beneficio. El Reglamento Nacional del Sistema de Rehabilitación Social establece que los requisitos para que una persona privada de libertad acceda al régimen semiabierto son los siguientes. 1. Haber cumplido el 60% de la impuesta mediante sentencia condenatoria. 2. El informe de valoración y calificación que tenga como promedio mínimo 5 puntos. 3. Certificado de no haber sido sancionado por el cometimiento de faltas disciplinarias graves o gravísimas durante el cumplimiento de la pena. 4. Certificado de encontrarse en nivel de mínima seguridad. 5. Documento que justifique el domicilio fijo en cual residirá la persona privada de libertad. 6. Informe jurídico del centro que indique que la persona privada de libertad no tiene otro proceso penal pendiente con prisión preventiva o sentencia condenatoria. 7. El informe psicológico del centro en el que se concluyan las condiciones para la reinserción de la persona privada de libertad. Todos estos requisitos son necesarios para que se dé el cumplimiento de los parámetros y la persona pueda acceder al régimen semiabierto. Hay que recordar que para el otorgamiento del régimen semiabierto se tiene que pasar 2 fases, la fase administrativa y la fase judicial. En la fase administrativa se van a determinar los informes de valoración, los certificados de no haber sido sancionado dentro del centro penitenciario, los documentos que justifiquen que ha sido una persona que ha cumplido con su régimen de rehabilitación, que tenga certificados o talleres de actividades que han realizado dentro del centro de privación de libertad. Y la fase judicial es cuando el juez podrá ya determinar si efectivamente la persona privada de libertad ha cumplido a cabalidad todos estos requisitos, el 60% de la pena impuesta y todos los informes y valoraciones que se hacen administrativamente dentro del centro de rehabilitación social. Luego de haber sido otorgado el régimen semiabierto, la persona privada de libertad podrá
podrá seguir cumpliendo su condena de manera paulatina, de manera que él está fuera del centro de rehabilitación social, pero será controlado mediante un mecanismo electrónico y deberá asistir a charlas, deberá asistir a marcar una asistencia por lo menos una vez al mes al centro de rehabilitación social para que se le lleve el control del cumplimiento de este régimen. Luego de haber cumplido el régimen semiabierto, la persona puede pasar a otro régimen que se llama el régimen abierto. El Código Orgánico Integral Penal establece que el régimen abierto es el periodo de rehabilitación tendiente a la inclusión y reinserción social de la persona privada de libertad, en la que convive en su entorno social supervisado por el organismo técnico. Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 80% de la pena. El Reglamento Nacional de Acción Social también establece que el objetivo del régimen abierto es incluir progresivamente a la persona en el régimen abierto a la sociedad. Los requisitos y documentos habilitantes para el otorgamiento de este régimen es cumplir por lo menos el 80% de la pena impuesta. El informe de haber cumplido satisfactoriamente el sistema semiabierto, informe jurídico del centro que indique que la persona privada de libertad no tiene otro proceso penal pendiente o sentencia condenatoria ejecutoriada. Presentar documentos que demuestren una actividad productiva o de beneficio social. Y documentos que certifiquen el trabajo social y la constatación del lugar de domicilio. De manera de conclusión, tenemos que abierto, a pesar de que puede ser otorgado a partir del 60% del cumplimiento de la pena, en los casos concretos analizados se lo concede a partir del 75% y en algunos casos no se le concede llegando o el sentenciado al cumplimiento total de la pena. Los requisitos establecidos en el reglamento tienen diversas valoraciones entre los jueces de garantías penitenciarias. Para unos son indispensables, para otros su ausencia es subsanable. Otro tema de importante relevancia es la incorporación de los jueces de garantías penitenciarias al sistema judicial, ya que estos no solo cumplen con un principio constitucional que califica a los privados de libertad como población vulnerable, sino que permite entrar en la corriente regional actual, cuya perspectiva es la protección de los derechos humanos de los privados de libertad. Sin embargo, este importante avance en la práctica no se cumple por tratarse de jueces penales con competencias prorrogadas y no especializados. Recordemos que los jueces penales tienen varias competencias. Ellos resuelven casos de acción penal pública, contravenciones penales, contravenciones de tránsito, acciones de protección, contravenciones contra la ley del consumidor, y encima se le cargan la competencia de las personas privadas de libertad, las garantías penitenciarias. Entonces, por esta razón, los jueces penales a veces no se dan el tiempo para resolver de una forma motivada, de una forma eficaz, las peticiones que presentan los privados de libertad, ya sean de régimen, ya sea de revisión de la sentencia o ya sea por la vigilancia y el control a los centros de rehabilitación. Eso es lo que les he podido conversar un poco de lo que es garantías penitenciarias para personas privadas de libertad. Es lo que establece la normativa legal, es lo que establece el Código Orgánico Integral Penal y el Reglamento de Rehabilitación Social para personas privadas de libertad.